bendiga grande y poderosamente a todos los hermanos que nos ven por las redes sociales. Sean bendecidos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Damos la bienvenida a hermanos y amigos que nos ven en este momento, amén, en esta hora. Vamos a leer la palabra de Dios y abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, amén. Mateo 14, versículo 22. Mateo 14, versículo 22, amén. Leemos la palabra de Dios bajo la unción y poder del Espíritu Santo de Dios, amén. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor amado. Escrito está en ella que pasará el cielo, la tierra, mas tu palabra permanece. Hoy pido, Señor, que tu palabra haya cabida en los corazones, Señor, del que la escucha, Señor amado, y haga la obra para la cual tú la envías, Señor amado, sea puesta en obra, en práctica, en la vida de todo aquel que la escucha, Señor amado, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, amén. Bendito sea el Señor, amén. En esta situación que se encontraba los discípulos, amén, Jesús realmente lo que está haciendo es probando la fe de sus discípulos, amén. Vemos cómo no les anunció que él pensaba presentarse en ese momento, ¿cierto? Él lo conoce todo, lo sabe todo, y hubiese podido decirles: bueno, en tal tiempo voy a ustedes, espérenme que yo llego allá donde ustedes están. Pero no fue así. Jesús se quedó, aparte de los discípulos, estaba orando, y ellos se fueron en una barca, se embarcaron en el mar, y Jesús al tiempo les apareció. En ese momento había una tempestad, una tormenta, y Jesús apareció por medio de las aguas, amén, andando sobre las aguas. Entonces los discípulos, cuando lo vieron, se asustaron, tuvieron temor, dijeron: ay, es un fantasma, ¿cierto? Tuvieron miedo. Muchas veces nosotros también estamos en medio de una tormenta, de una situación, de una prueba que estamos pasando, ¿cierto? Y se nos va a acercar el Señor y empezamos a reprender todos los demonios habidos y por haber, ¿cierto? Atados, echados fuera en el nombre de Jesús. Pero es el Maestro que se nos está acercando, amén, para pues confirmarnos que Él está ahí con nosotros ayudándonos. Pero el miedo, muchas veces el temor, no nos permite ver que ahí está el Señor con nosotros. Así pasó con los discípulos en ese momento. Ellos tuvieron miedo, entonces dijeron: un fantasma, es un fantasma, ¿cierto? Muchas veces nos pasa así. Cuando estamos en una situación difícil, en una situación de enfermedad, de pérdida de un ser querido, de una pérdida financiera, una pérdida económica, una pérdida familiar, un problema familiar, un conflicto con los hijos, un conflicto con el cónyuge.
Empezamos a dudar muchas veces, a sentir temor, a sentir miedo, ¿cierto? Y el Maestro está ahí, el Señor está ahí para ayudarnos y se nos está acercando cada día más para ayudarnos a sobrellevar esa situación, pero empezamos a tener ese temor y empezamos a echar fuera todo de nuestras vidas. Aún nosotros empezamos a hacer una investigación exhaustiva de todas nuestras generaciones y vamos hasta la tercera y cuarta generación y llegamos hasta Adán y Eva y le echamos la culpa a Eva y le echamos la culpa a Adán y nos desesperamos, ¿cierto? Nos desesperamos en un momento así porque queremos buscar la respuesta, saber por qué está sucediendo esa situación, por qué está pasando o qué es lo que está pasando, no lo entendemos. Y empezamos esa investigación, ¿cierto? A mirar a ver qué es lo que sucede, ¿sí? Muchos métodos buscamos para hacer rompimientos, para que eso termine ya, ¿cierto? Aún en medio de esas pruebas y esos procesos aparecen, ¿sí? Amigos, hermanos, ¿sí? Que nos vienen a ayudar, así como a Job lo querían ayudar sus amigos, ¿cierto? A buscar el punto, ¿no? Lo que produce, la causa que está trayendo ese problema, ¿sí? A ver cuál es el pecado oculto, qué es lo que está ahí escondido, que no se ha podido, ¿sí? Sacar a la luz, qué es lo que sucede. Y hacemos una investigación muy profunda, realmente nos enfocamos en el problema, tanto que se nos olvida que ahí está el Señor ayudándonos, que se nos olvida que Él está ahí, ¿cierto? Que Él está ahí para levantarnos. Así pasó con los discípulos, en ese momento se apareció y ellos dijeron un fantasma, y así nos pasa, ¿no? Está el Maestro con nosotros, su palabra dice que Él envía a sus ángeles, que nos ha dado ángeles ministradores a nuestro servicio. Entonces creemos que es el enemigo y bueno, y todo le atribuimos al enemigo y sabemos que la palabra de Dios dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir, que está como león rugiente mirando a quién devorar. Ese es su propósito, esa es su misión, esa es su meta todo el tiempo y está ahí para llevarlo a cabo. Pero la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces empezamos a decir, no, es que esto es el enemigo que se levantó, ¿sí? Esto es que viene de mi tatarabuelo, a mí me contaron la historia de mi tatarabuelo y nos vamos hasta todas esas generaciones atrás y empezamos a hacer esa investigación exhaustiva de quién tendrá la culpa, por qué viene esto, por qué esta situación que estoy viviendo, por qué esta enfermedad que estoy pasando, porque esta situación económica. Lo más tremendo del caso es que esas situaciones a veces no duran días, ni duran meses, duran años. Son años que duran, tiempo que dura, ¿cierto? Estas situaciones si no comprendemos. Y no duran porque no pasamos la prueba, no pasamos el proceso y tocó volver a empezar, no. Tal vez muchos de nosotros hemos perseverado, ¿sí? en hacer las cosas de la mejor manera y estamos en este camino de perfección que el Espíritu Santo cada día nos perfecciona más y nos ayuda más a llegar a esa estatura de Cristo, ¿cierto? Pero no es por eso, no es porque hayamos perdido la prueba, el proceso, la evaluación y nos haya tocado empezar otra vez, no. Es el tiempo del Señor, un kairos de Dios. Él tiene tiempo para todo, amén. Él tiene un tiempo determinado para cumplir sus propósitos en nuestra vida y es necesario que muchas veces pasen muchas cosas en nuestras vidas para llegar a cumplir esos propósitos de Dios con nosotros, amén. Entonces los discípulos estaban ahí en esa prueba de fe y Pedro dice, bueno, Señor, manda a llamar, si tú eres Jesús, manda a llamarme para que yo vaya a ti, ¿sí? Y sí, a veces somos así valientes y digo, bueno, Señor, yo voy a andar sobre las aguas, sobre este problema. Pero cuando Pedro llegó y se fijó que el viento era muy recio y muy fuerte, se empezó a hundir
Y a veces nos pasa así, ¿cierto? No, Señor, yo puedo con esto, ¿sí? Y empezamos a caminar sobre el agua, sobre el mar, y de un momento a otro el viento sopla más fuerte, la enfermedad más fuerte, el problema económico más fuerte, el problema familiar más fuerte, el hijo más fuerte, el esposo más fuerte, todo más fuerte, ¿cierto? Más tremendo, y empezamos a hundirnos. Ay, no, sí, o sea, ya se me olvidó Jesús. Empecé a ver el problema y me empecé a hundir, ¿cierto? Muchas veces nos puede pasar eso, y así pasó con los discípulos, era una prueba de fe. Jesús sabía lo que iba a pasar y sabía lo que iba a hacer. Y se empezó a hundir Pedro ahí en el agua, y a veces nos pasa así: Señor, ayúdame, sálvame. Y gritamos: sálvame, Señor, ¿no ves cómo estoy? El Señor lo ve, lo sabe, aún lo siente con nosotros. Él siente nuestro dolor, siente nuestra tristeza. Él siente en muchas ocasiones la angustia. Él siente lo que sienten sus hijos, porque Él pagó con sangre por cada uno de nosotros. Fue por precio de sangre que Él pagó por cada uno de nosotros, y Él siente tal cual nosotros sentimos. Pero lo que no alcanzamos a entender nosotros en nuestra mente finita son los propósitos de Dios y por qué es necesario esa situación que estamos viviendo. Hasta que llega un momento en que debemos comprender, ¿cierto? Amén. Que es una prueba que estamos pasando. Que el Señor está probando nuestro corazón, está probando nuestra fe. Nos está llevando a un lugar mayor, a un nivel mayor. Vamos avanzando y creciendo, porque nosotros no seguimos en el mismo lugar cuando llegamos y le entregamos la vida a Cristo, no. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y vamos creciendo conforme la estatura de Cristo, porque ese es el propósito, parecernos a Él. La prueba tiene muchos motivos y tiene muchos propósitos para con nosotros, y todos de bien, amén. Vamos a leer el libro de Santiago 1, versículo 2 al 4, amén. Libro de Santiago 1, 2 al 4. La palabra de Dios dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Cuando nosotros estábamos apartados del Señor, no conocíamos del Señor, vivíamos afanados, angustiados, lo que menos teníamos era paciencia. Todo lo queríamos ya. En este tiempo, en este siglo, todo se quiere como el horno microondas, que se mete y salga a los 15 minutos. En el trabajo, resultados ya. En la casa, todo ya. Todo hecho al instante, inmediatamente. Pero llegamos al Señor y no es así. No es así. Tenemos que aprender a esperar en el Señor, a esperar su respuesta, a esperar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. La prueba tiene varios propósitos. En medio de la prueba el Señor nos enseña a ser pacientes, a ser agradecidos, a ser prudentes, a ser sensatos. Muchos de nosotros hacíamos muchas cosas, como dicen por ahí: donde va Vicente va la gente. Y íbamos ahí como por donde iba el uno, entonces allá iba el otro. Pero el Señor nos enseña a ser diferentes. Sí, no vamos caminando por donde va el uno, va el otro, no. Hacemos todas las cosas con sensatez, pensando, analizando, comprendiendo las Escrituras, aplicándolas a nuestras vidas, amén. En medio de la prueba el Señor nos enseña a ser humildes, a ser sencillos, a ser mansos, a ser nobles, a ser agradecidos, a valorar nuestras familias, nuestro cónyuge, nuestros hijos,
a cada uno de los hijos, a valorarlos como son, su personalidad, su manera de ser, amarnos y a valorarnos aún a nosotros mismos, apreciar esa creación tan hermosa como nos hizo el Señor a cada uno de nosotros, a valorar cada talento, cada capacidad y cada cualidad que el Señor depositó en nosotros, apreciarla y a saberla administrar de manera correcta, prudente y sensata lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Bendito sea el Señor. En medio de la prueba se desarrollan y se manifiestan los frutos del Espíritu, porque ellos se tienen que desarrollar en nosotros. Se desarrollan esos frutos del Espíritu, amén, en medio de la prueba. Entonces realmente la prueba no es para dañarnos, el proceso no es para dañarnos, ni para hacernos sufrir, es para hacernos crecer, para hacer cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas y en nuestras generaciones, porque es que nosotros no venimos solos, hay generaciones enteras con nosotros que también necesitan cumplir el propósito de Dios en sus vidas y que es el anhelo de Dios hacerlo y cumplirlo, porque Él no escatimó su Hijo para darnos juntamente con Él todas las cosas, amén. Él no lo escatimó por nosotros, Él lo dio para que pagara el precio de nuestro pecado allí en el Calvario, amén. Bendito sea el Señor. En medio de la prueba el Señor nos purifica, quebranta la altivez, quebranta el orgullo, quebranta la soberbia del hombre, porque el hombre es soberbio desde un principio. El libro de Santiago dice: no digas voy a ir a hacer esto, ni voy a ir a hacer lo otro, es si Dios me permite. Y muchas veces yo voy a ir a hacer esto, voy a ir a hacer lo otro, pero no si Dios me permite, es si Dios me permite hacerlo. Si Él quiere, si Él me permite, amén. La palabra de Dios dice que el hombre es como la hierba, como la flor, ¿sí? Que en la mañana florece, en la tarde su hoja cae, se seca y muere. Así es el hombre, así es el ser humano, amén. Bendito sea el Señor. Grande y poderoso es nuestro Dios. En medio de la prueba, el Señor quebranta todo aquello que no le sirve, que no le permite cumplir el propósito en nuestras vidas. En medio de la prueba aprendemos a pedirle al Señor sabiduría. Señor, danos sabiduría, danos inteligencia, necesitamos tu guianza. Necesitamos que tú nos guíes, que tú nos orientes, nos direcciones. Necesitamos depender de Dios, amén. Ahí es cuando reconocemos que necesitamos depender completamente del Señor, amén. No de nosotros mismos, no de nuestras fuerzas, sino de Él, porque hay momentos que el viento es más fuerte que nunca. Cuando pensamos que ya va a terminar todo, el viento llega más fuerte, y donde teníamos toda nuestra confianza es quitado. Todo en lo cual nosotros confiamos se quita, y quedamos como, ¿de dónde me agarro? ¿De dónde me agarro? Esta tormenta es muy fuerte, me va a tumbar, no voy a ser capaz. Pero ahí está el Maestro. Y a pesar de la debilidad de los discípulos de Pedro, cuando iba a Jesús y se empezó a hundir porque sintió temor, porque vio el viento fuerte, el Señor lanzó su mano y lo rescató y lo salvó y lo sacó de las aguas. Amén. Bendito sea nuestro Señor. El libro de Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria al Señor. Puesto los ojos en nuestro amado Señor Jesucristo. En Él es que debemos que poner nuestros ojos y nuestra mirada, en el Señor. En el momento que Pedro se empezó a hundir, él puso la mirada más en la tormenta,
Y a veces nos pasa eso, ponemos la mirada más en el problema, en la situación, en la circunstancia, y perdemos de vista a Jesús, perdemos de vista su palabra, nos apartamos de su palabra y empezamos, es cuando nos empezamos a hundir. Amén, bendito sea el Señor. Pero Él siempre está ahí para lanzar su mano y sacarnos de las aguas y rescatarnos. Amén. Su palabra dice que mis ojos tienen que estar puestos en Él, en Jesucristo, porque eso, la prueba produce eso, que nuestros ojos se pongan en Él, no en la circunstancia, no en la situación, no en las personas. Es fácil decir, no, es que tal vez esta persona me ayuda a solucionar esto, pero no, a veces el Señor ni siquiera lo permite, porque los ojos se ponen es en Él. Él es el que va a dar la salida, Él es el que va a dar la solución, Él es el que trae la respuesta, Él es el que trae la sanidad, Él es el que trae la libertad. Oh Santo, mi alma te adora y te alaba, Cristo, te adoro, Señor, bendito sea tu nombre, Rey de gloria. Hermano y hermana y amigo que me escucha, Cristo es el camino, es la verdad y la vida, y es la única manera que podemos ir al Padre. No hay más, no hay nadie más, es Cristo. Cristo, el autor y consumador de la fe. Él fue que hizo todo por cada uno de nosotros allí en la cruz. Él llevó nuestras enfermedades, por su llaga hemos sido curados. Su sangre nos libertó. Su sangre abrió cárceles y trajo a libertad a muchos cautivos. Su sangre nos limpió y nos limpia día tras día y hace esa obra preciosa y redentora en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros barrios, con nuestros vecinos, en el territorio de donde habitamos, en nuestra nación. Amén. Bendito sea el Señor, Él lo hizo todo posible, amén. La prueba realmente es de bendición, no es para lastimarnos, no es para hacernos daño, es para bendecirnos, amén, bendito sea el Señor. Leamos Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, amén. Bendito sea el Señor. Por eso nuestros ojos tienen que estar enfocados en Cristo, en su palabra. Muchas veces perdemos la fe y nos empezamos a hundir porque la palabra, no tenemos la palabra en el corazón, no tenemos las promesas de Dios en el corazón. La leemos tal vez, pero no están aquí grabadas en el corazón. Ellas tienen que estar grabadas en el corazón para que el día que venga la prueba y el viento sea más fuerte, la palabra me dé fuerza, me vivifique. Cristo es la palabra, Él es el pan de vida, es la palabra escrita de Génesis, Apocalipsis. No podemos dudar de lo que está escrito en su palabra, de lo que Él escribió, de sus promesas, porque Él las cumple. Su palabra dice que Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre. No es hombre que miente, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él cumple su palabra. Él cumple lo que dice en su palabra, pero nos está procesando. Y la prueba es ese medio que el Señor permite para cumplir sus propósitos en nuestra vida, para que el día que llegue todas esas bendiciones, todo lo que el Señor tiene para nosotros, nosotros sepamos qué hacer con ellas, cómo administrarlas, cómo, con mucha responsabilidad, sensatez y prudencia, administrar la obra del Señor, administrar lo que Él pone en nuestras manos. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre. Todo lo que el Señor permite en nuestras vidas es para bien. Y es para bien no solo porque las circunstancias que estamos viviendo Él las pone a favor nuestro,
Porque es que aunque esas circunstancias no cambien a favor nuestro, en medio de esas circunstancias mi corazón está siendo cambiado. Mi corazón está siendo quebrantado. Estoy reconociendo que Cristo es mi centro, es el centro de mi vida, que a Él es donde voy y hablo y le cuento todo lo que pienso y decido hacer. Que tengo que estar atento a su voz para tomar decisiones, para hacer las cosas que hago, aún por pequeñas que se vean en mi diario vivir. Que sea Él quien me guíe. Él me está enseñando a depender de Él, porque somos uno solo. No podemos estar divididos, es uno solo. Cuando reconocimos a Jesús como Señor y Salvador, vino el Espíritu Santo a vivir en cada uno de nosotros. En cada uno de nuestras vidas y en nuestros corazones está Cristo y somos uno solo. No somos uno aparte, el uno en un lado y el otro en otro lado, no. El Espíritu Santo no se queda aquí en la congregación. El Espíritu Santo, cuando usted viene, ministra en su casa, pero cuando usted va a su casa, allí está, ministrando en su hogar, en su familia, en sus familiares, en su vida, en sus negocios, en su trabajo, en su labor. Bendito sea el Señor. El Señor nos está enseñando a depender de Él. Y es así como se desarrolla la fe en nuestras vidas. Señor, dame fe, dame mucha fe. Y el Señor dice, bueno, ¿quieres tener fe? Te voy a enseñar a tener fe. Te voy a enseñar a que esa fe se manifieste y se desarrolle en ti. Y vamos a empezar a pasar situaciones para creer que el Señor ya nos ha dado esa autoridad. Para orar por enfermos, para orar por endemoniados, para decirle a la circunstancia, usted a mí no me va a aplastar, yo tengo un Dios todopoderoso y aunque esto siga así, Él pelea por mí. Él todos los días me levanta, Él me da nueva fuerza. Su palabra dice que me da nuevas fuerzas todos los días como las águilas. Oh Santo, mi alma te adora y te bendice. Bendito sea el Señor. Hermano, existen dos formas, dos posibilidades como yo puedo afrontar la prueba. Y una de ellas es que en medio de la prueba empiezo a depender más de Dios y de su palabra, de sus promesas, a buscarlo incansablemente. Y empiezo a buscarlo en la madrugada, en las mañanas, a mediodía, en la tarde, en la noche, en mi casa, en la congregación, a buscar su palabra, a estudiarla, a meditarla. Y anhelo más de su presencia y yo quiero escuchar tu voz, quiero que es tan hermoso ese tiempo de verdad, porque si no estamos en esa prueba, el corazón del hombre tiende a endurecerse. Pero en medio de esa prueba y de esa circunstancia no tenemos a dónde más mirar. Pero esa es una posibilidad, que usted empiece a buscar más del Señor. Y hay otra posibilidad, y es que endurezca su corazón con el Señor. ¿En cuáles de estas dos posibilidades usted está? ¿Ha endurecido su corazón con el Señor? ¿O está buscándolo incansablemente, insaciablemente busca y busca más de Él? Más de su llenura, más de su presencia. No importa esta situación, Señor, no importa, pero tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Y para mí eso es suficiente. Es claro que muchas pruebas no son fáciles. Somos humanos y esta condición humana muchas veces no nos permite mirar al autor y consumador de la fe, mirar a Cristo. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda todos los días de nuestra vida y el Señor dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin. Y nos dejó el Espíritu de Dios para que Él nos ayude en todas nuestras debilidades. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, Job 1:21 nos dice,
Cada uno decidimos realmente qué vamos a hacer, amén. Job 1:21 dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Y es así como se produce la fe. Es así como realmente nuestra fe realmente no es una emoción, sino una convicción. Bendito sea el Señor, glorificado y exaltado sea su nombre, amén. Oramos, amén, en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra, Señor, y creo que esta palabra ha caído en buena tierra y germina y da fruto, cual 30, 60 y 100 por uno, para gloria y honra de tu nombre. Y también oramos, Señor, por las peticiones de nuestros hermanos y amigos, que seas tú obrando conforme tu perfecta voluntad en cada una de sus peticiones, de los anhelos de su corazón, en el nombre de Jesús. Hermanos, quiero invitar a los amigos que tal vez no han entregado su vida a Cristo a hacer esta corta oración, amén. Y puede repetir allí donde se encuentra conmigo y decir: Señor Jesús, yo te necesito, te abro la puerta de mi corazón y de mi vida, te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, y me ayudes a ser la excelente persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.